Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 27 de enero de 2025. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas: «¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir, una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear sus cosas, si primero no lo ata, entonces podrá saquearle la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre». Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. San Marcos 3, 22 a 30. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este lunes 27 de enero contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos 3, 22 al 30. El Señor es acusado por los escribas porque, claro, como había liberado a unos posesos, a un poseso, ellos, sin tener conocimiento, sin saber nada, directamente van a acusar, lo cual es necedad, dureza, soberbia maldita, verdaderamente, no puedo decir solo necia, realmente es maliciosa, maligna. Le dicen: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Y el Señor, con infinita bondad, se lo ve en los gestos, lo dice el evangelista, le dice así: Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. Es decir, si estuviese en el momento en que los ha fulminado, porque eran hipócritas y demás, y se los dice, no es este momento, si no, no los invitaría a acercarse, les gritaría de lejos y demás. Y finalmente les dice: «Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre». Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Entonces, con las parábolas el Señor le dice cómo Satanás va a echar a Satanás. Un reino en guerra civil no puede subsistir, una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Es decir, ya van a estar ocupados atacándose entre ellos, obviamente no van a poder dañar a los hombres. Y les manifiesta también lo siguiente: nadie puede meterse en la casa de un hombre forzudo, como era el fuerte del demonio, para sacar sus cosas si primero no lo ata. Entonces podrá sacarle la casa. Es decir, yo vengo con mayor fuerza y poder que el demonio, que ustedes no pueden, no tienen la fuerza más que él. O sea, soy Dios, soy superior. Él los va preparando. Pero bueno, aquella expresión, el pecado no, que no tendrá perdón, es contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa acusar a Dios? Porque no tienen ningún indicio. Es decir, si dijesen blasfemia, no se lo han descubierto, nunca le han dicho nada. Herejía, tampoco. Si dijese que le vieron cuerno, le vieron una mirada demoníaca, etcétera, etcétera. Entonces es pura malignidad querer atacar, relativizarlo de alguna manera, porque no podían confrontar sus milagros, resucitar muertos, la sabiduría, la bondad, la dulzura, la paciencia, la majestad. Es pura malicia, es dureza de nuestro corazón, necedad de la soberbia que nos puede llevar al abismo. Verdaderamente pecamos contra la misericordia de Dios. Decimos la misericordia, sería decir de esta manera: la misericordia divina que puede salvarnos es maldita, es demoníaca, es para condenarnos, ¿me entienden? Ya no queda recurso aquí en pedir misericordia y perdón. Si bien, dice San Alfonso María Ligorio, hablando de la misericordia, no de este pecado contra el Espíritu Santo, si pecas contra la misericordia, solo puedes recurrir a la Madre de la Misericordia, la Santísima Virgen María. Pero bueno, acá se trata de una dureza. No pensemos infantilmente que es un simple errorcito, si no el Señor no hubiese dicho eso. Les corrige en el caso que haya algún error,
una falsa lógica de cómo el demonio va a luchar contra sí mismo, pero les advierte por la terrible dureza hipócrita y blasfema de acusarlo de que quiere nuestro daño y nuestra maldad, perdón, nuestro mal, nuestro daño, nuestra destrucción, etcétera. No es ninguna manchita, ninguna inmadurez, es una decisión de la cual está lleno el infierno, decisión eterna de estar contra Dios. Porque a veces se piensa que el pecado es una simple regresión psicológica. Si hubiese muchos psicólogos la gente cambiaría y no se condenaría. De ninguna manera, con la total psiquis sana pueden estar decidiendo el infierno por toda la eternidad, sin duda. Hay dos casos, paso directamente al texto de Santa Faustina, porque hay dos casos de muchísima y terrible dureza en la que el Señor no puede hacer nada, por más que la infinita misericordia. Y presten atención o léanlo particularmente el numeral 1698, porque mucha gente lo pregunta en los retiros espirituales, atribuyendo ciertos poderes omnipotentes a la coronilla, como diciendo: yo llego, la rezo, y Dios, como me lo ha prometido, tiene que violar la libertad del agonizante y salvarlo porque sí. No, la coronilla es totalmente eficaz por la sangre de Cristo en el caso de que el agonizante acepte. Dios no puede violar la libertad de nadie, de absolutamente nadie. Entonces, cuando no depende de una decisión absoluta y esencialmente tomada, les acercamos todas las gracias necesarias para que no se desespere, no dude, no entre en pánico, en desesperación, etc. Pero escuchemos hasta dónde puede llegar la dureza del corazón del hombre, que es terrible. Numeral 1698. Lo leo con cierta velocidad, ustedes lo pueden meditar luego en sus hogares. Acompaño frecuentemente a las almas agonizantes e impetro para ellos la confianza en la divina misericordia y suplico a Dios la magnanimidad, o sea, grandeza de la gracia de Dios que siempre triunfa. La divina misericordia alcanza al pecador a veces en el último momento de modo particular y misterioso. Por fuera parece como si todo estuviera perdido, pero no es así. El alma, iluminada por un rayo de la fuerte y última gracia divina, se dirige a Dios en el último momento con tanta fuerza de amor que en ese último momento obtiene de Dios el perdón de las culpas y de las penas, sin darnos por fuera alguna señal de arrepentimiento o de contrición, porque ya no reacciona a las cosas y exteriores. Oh, qué insondable es la divina misericordia. Hago una interrupción. No es una certeza absoluta, ella lo puede haber visto, recibido, pero no es que la Iglesia sabe en su doctrina clarísima de que todas, absolutamente todas las almas reciban esta gracia. No ha sido revelado. Ella puede conocer de experiencia de algunas almas o de muchas, pero bueno, sabemos que tampoco es mentira, pero no esté generalizando para toda alma que fallece. Y segundo, porque el alma puede, aún estando así, inconsciente, sin manifestar ningún tipo de señal física porque está en coma, etc. Por eso la Iglesia, bajo condición, el sacerdote le puede dar la unción de los enfermos, bajo condición de que ella querría recibir la unción de los enfermos. En este caso el sacerdote le habla fuertemente al oído, que es uno de los últimos sentidos que se pierden, para animarle a la confianza y decirle: soy sacerdote, le voy a dar la unción, arrepiéntase, le voy a dar la absolución, etc. Pero continúa el texto de Santa Faustina. Dice, había dicho: oh, qué insondable es la divina misericordia, pero qué horror. También hay almas que rechazan voluntaria y conscientemente esta gracia y la desprecian. Aún ya en la agonía misma, Dios misericordioso da al alma un momento de lucidez interior y si el alma quiere, tiene la posibilidad de volver a Dios. Pero a veces en las almas hay una dureza tan grande que conscientemente eligen el infierno. Frustran todas las oraciones que otras almas elevan a Dios por ellas e incluso los mismos esfuerzos de Dios.
Y termino con otro numeral para ver que no solo en el momento de la agonía, sino que esa dureza ya puede venir engendrada en vida y no querer cambiar. Porque uno dice, bueno, es que el último momento, la presión, la salud, la desesperación y el dolor, la dureza no se genera por un momentito nada más. Por eso hay que luchar y rezamos todos los días, cada vez que rezamos en el Ave María, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Sí, se puede engendrar solo en ese momento por el dolor, pero no es que sea solo eso y por eso. Jesús le dice, numeral 1717, hay almas en las cuales no puedo hacer nada. Son las almas que investigan continuamente a los demás sin ver lo que pasa en su propio interior. No dejan de hablar de los demás hasta durante el silencio riguroso que está dedicado para hablar conmigo. Acá se refiere a religiosas que tienen horarios de silencio mayor. Continúa. Pobres almas, no oyen mis palabras, quedan vacías en su interior, me buscan dentro de sus no me buscan dentro de sus corazones, sino en las habladurías donde yo nunca estoy. Sienten su vacío, pero no reconocen su culpa, y las almas en las cuales yo reino con plenitud son su continuo remordimiento de conciencia. Si esto pasa incluso en los religiosos, cuanto más en los laicos expuestos al desgaste y a un montón de roces y rivalidades en medio del mundo. Continúa el Señor, en vez de enmendarse, tienen los corazones donde crece la envidia, y si no se arrepienten, se hunden más. El corazón, hasta ahora envidioso, empieza a cultivar el odio, y ya están cerca del abismo. Envidian a otras almas mis dones, pero ellas mismas no saben y no quieren aceptarlos. Son almas que en vez de apreciar y disfrutar los dones recibidos, están mirando a los demás, comparándose, calculando, etc., y no agradan a Dios, no agradecen, no se alegran, son tristes, oscuras, y por eso crece el odio. Y ya están cerca del abismo, es decir, ya están cerca de él con su condenación eterna. Que no nos pase, pidamos misericordia y que nunca caigamos en esto. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.